Padre eterno, Señor de toda la gloria. Tu palabra dice, Señor, que tú abres tu mano, Señor, y nos sacias de bien. Gracias, Señor, te damos por tu bondad. Gracias, Señor, porque eres todopoderoso y estás al control de todas las cosas. Todo te pertenece. La creación te pertenece. Tus hijos te pertenecen. Y hoy estamos aquí, Señor, agradecidos porque tú en tu misericordia, Padre, nos has llamado de nuevo. Para que nos reunamos, nos congreguemos como hijos redimidos por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo para adorarte. Oh Padre, que no perdamos el propósito de venir hoy aquí. Tú eres el propósito de venir hoy aquí, Señor. De adorarte solamente a ti, de exaltar tu gloria, de cantarte, Señor, de escuchar lo que tú tienes que decirnos en el día de hoy. Así que permítenos a cada uno de nosotros en humildad escuchar, en humildad, Señor, estar delante de tu presencia. Oh Padre, nos gozamos en eso. Nos gozamos y nos deleitamos en esta mañana. Así que quita toda distracción en este día, en esta hora, Señor, en lo que vamos a hacer, en todo lo que vamos a hacer en este tiempo. Y nos concentremos en ti, solamente en ti y en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, te damos. Por los méritos de nuestro Salvador Jesús, oramos. Amén. Nosotros hemos visto hasta ahora los primeros 8 capítulos de la confesión, ¿verdad que sí? Y esos 8 capítulos se pueden llamar de alguna manera como fundamentos cristianos, es decir, doctrinas importantes que nosotros creemos como iglesia. Hemos visto lo que son las Sagradas Escrituras, su suficiencia, su autoridad. Hemos visto la doctrina de la Trinidad. Es importante como iglesia creer en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos visto el decreto de Dios. Hemos visto la creación. Hemos visto la divina providencia. Hemos visto lo que es el pecado del hombre. El pastor Priño está por concluir también la clase de la teología pactual, de la teología del pacto. Una de las doctrinas más importantes que como iglesia debemos tener presente. Es fundamental lo que creemos de la teología del pacto. Al tú tener una base acertada, correcta de lo que es la teología del pacto, hermanos, usted va a ir a cualquier lugar de la Biblia y la va a entender. La va a entender. ¿Por qué? Porque entiende lo que es la teología del pacto, los pactos de Dios. En la última clase hemos visto lo que es el capítulo 8, ¿se acuerdan? De Cristo el mediador. Una de las doctrinas también más hermosas e importantes que debemos entender profundamente como iglesia. En el día de hoy vamos a comenzar una segunda sección, por así decirlo, que comienza desde el capítulo 9. Y donde vamos a ver, hermanos, lo que sucede en el hombre cuando llega a la salvación. Por eso comienza con uno de los capítulos o una de las doctrinas más controversiales, no porque sea difícil de entender, sino porque se ha malentendido a lo largo de la historia. Y es la doctrina del libre albedrío. El libre albedrío. Eso está en el capítulo 9 de la Confesión Bautista de Londres. El libre albedrío. Nosotros al leer este capítulo 9, podemos darnos cuenta, hermanos, que en sus 5 artículos de este capítulo, primero nos da a entender lo que es el libre albedrío. Y desde el artículo 2 en adelante, la confesión menciona 4 estados del hombre y su libre albedrío. Podemos ver allí, lo vamos a estar viendo a lo largo de estos minutos, el artículo 2 habla del libre albedrío en ese estado inestable. Vamos a explicar un poco qué es eso. El artículo 3 habla sobre el libre albedrío caído, lo que sucedió después de la caída.
El artículo 4 habla del libre albedrío recuperado cuando Dios transforma al pecador. El artículo 5 habla finalmente de ese libre albedrío perfecto, cuando estemos ya en gloria con nuestro Señor. Y eso es lo que estaremos viendo a lo largo de estos minutos. Comencemos entonces, hermanos, definiendo qué es el libre albedrío. Definiendo qué es el libre albedrío. Cuando hablamos de libre albedrío, hermanos, tenemos que distinguir entre dos definiciones o dos ideas o dos connotaciones que se han dado a lo largo de la historia. Para que no haya confusión, debemos diferenciar esos dos conceptos de lo que conocemos como libre albedrío. En primer lugar, hermanos, el libre albedrío, por un lado, o libre voluntad, que es libre albedrío, se entiende en primer lugar como el hombre siendo un agente responsable moralmente hablando. Ese es el primer concepto que tenemos del libre albedrío. El hombre siendo un agente responsable moralmente hablando. El otro concepto que tenemos del libre albedrío es si el hombre tiene la capacidad natural de escoger a Dios y la salvación. Tenemos entonces dos conceptos. El hombre es un agente responsable moralmente hablando, el libre albedrío. Y en segundo lugar, si el hombre es natural o naturalmente tiene la capacidad de escoger a Dios y la salvación. Esos son las dos ideas, los dos conceptos que debemos diferenciar muy bien. En primer lugar, hermanos, si lo que estamos preguntando es si el hombre es un agente responsable moralmente hablando, si es en ese sentido que estamos usando la expresión libre albedrío, ¿cuál es nuestra respuesta? Sí. El hombre es responsable. El hombre tiene un libre albedrío. ¿Por qué, hermanos? Porque es moralmente responsable ante Dios. Es un agente responsable delante de Dios. Como sabemos, el hombre no es ningún títere, ¿verdad que no? El hombre es un ser humano. El hombre tiene voluntad. El hombre tiene decisión. Y eso es lo que leemos en el artículo 1 del capítulo 9. Vayamos allá y leamos el artículo 1 del capítulo 9, que dice claramente, Dios ha investido la voluntad del hombre de esa libertad natural y poder para actuar por elección propia. Y miren esto, que no es forzada ni está determinada a hacer el bien o el mal por ninguna necesidad de la naturaleza. Es claro entonces que la confesión nos dice, hermanos, que somos criaturas volitivas, ¿verdad? Tenemos voluntad para actuar por elección propia. Como dice la confesión, Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural y de poder para actuar por elección propia. Amén. Santiago 1:14 nos puede ayudar a entender un poco esto. Él dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, por supuesto aquí está hablando de esos malos deseos, es atraído y seducido. Eso nos da a entender entonces que el hombre por sus propios deseos decide, tiene voluntad. Hermanos, Dios nos ha dado mentes a cada uno de nosotros, ¿verdad que sí? Nos ha dado corazones, nos ha dado una voluntad, Él ha dotado de eso. Y nosotros ejercemos tal voluntad todo el tiempo, a cada minuto. Tomamos decisiones a cada minuto, a cada hora. Escogemos entonces libremente lo que queremos hacer, lo que nos plazca. Escogemos eso. Nadie está forzado aquí, ¿verdad? O nadie está aquí porque lo han forzado a venir. ¿Verdad que no? Nadie ha venido aquí porque le han puesto una pistola en la cabeza y dice, vamos a la iglesia. No, ¿verdad? No somos robots tampoco. Los robots no tienen mente, los robots no tienen voluntad, no tienen corazón. Somos seres humanos, repito, que tomamos decisiones voluntarias sin ser
forzados por Dios. En este mismo momento, hermanos, ustedes están aquí porque tomaron esa decisión de venir. La tomaron. No creo que ninguno, repito, haya estado aquí porque lo hayan forzado a venir. Y escuchen esto, hermanos. Aunque usted no haya tenido el deseo de venir hoy a la iglesia, al final usted decidió venir a la iglesia. Al final decidió venir a la iglesia. Es posible que tenga otras cosas que hacer en el día de hoy, pero usted ha decidido venir a la iglesia a adorar con sus hermanos al Señor. Amén. Entonces, hermanos, tenemos voluntad, una voluntad que nos ha dado Dios. Eso es lo que nos dice Jonathan Edwards en su obra The Freedom of the Will, la libertad de la voluntad. Él define a la voluntad o el albedrío como aquello que la mente elige. Es decir, el hombre actúa de acuerdo a esa elección que ya ha hecho en su mente. No cabe duda entonces de que los seres humanos realmente hacemos elecciones en nuestras vidas. El punto es que el hombre tiene la capacidad dada por Dios de elegir. Y escuchen esto, hermanos, tal es el caso de la voluntad del hombre, que Dios creó al hombre con una voluntad. Hermanos, que Dios, aún con el poder de intervenir para que el hombre no pecara en el jardín del Edén, ¿qué hizo Dios? No intervino en esa voluntad. El hombre eligió libremente pecar contra Dios. El hombre tomó la decisión de darle la espalda a Dios, de ir en contra de Dios, de desobedecer a Dios. Dios los había advertido, no comas del árbol porque ciertamente morirás. Pero no intervino en la decisión que finalmente el hombre tomó. Y si leemos el capítulo 2, hermanos, de la confesión del libre albedrío, es lo que nos dice allí, que nos habla de ese libre albedrío en un estado inestable. Miren lo que dice allí. El hombre, en su estado de inocencia, tenía libertad y poder para querer y hacer aquello que era bueno y agradable a Dios. Pero ¿qué dice? Pero aún era inestable, por lo tanto podía caer de dicho estado. Es decir, el hombre originalmente tenía una personalidad sin pecado y libre de hacer lo que él deseara. Y en esa libertad, hermanos, podía hacer lo que era bueno y agradable a Dios. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué es lo que dice la confesión? Era inestable esa voluntad. Y podía caer, que finalmente fue lo que sucedió, como dije. El hombre decidió pecar. El libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 29, dice Salomón: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo el hombre recto, pero ellos buscaron, dice, ellos buscaron muchas perversiones. La responsabilidad de lo sucedido solamente fue del hombre. Él tomó la decisión de pecar y sufrió las consecuencias. De nuevo, pregunto, hermanos, ¿el hombre es libre de hacer lo que quiere hacer? Sí es libre. Tiene voluntad. Tiene un poder de decisión dada por Dios. Tenemos este concepto de este lado, ¿verdad que sí? El problema es, hermanos, que la voluntad del hombre, por causa de la caída, por causa del pecado, que lo afectó absolutamente todo, y la voluntad, por supuesto, no es la excepción, esa voluntad fue dañada por el pecado, fue alcanzada por el pecado. Por lo tanto, por naturaleza, todo lo que el hombre, debido a la caída, quiere, lo que quiere hacer, debido a la caída, ¿qué es? Pecar contra Dios. Es pecado, hermanos. Por eso, en segundo lugar, hablando del otro concepto del libre albedrío, ¿se acuerdan? Si el hombre tiene la capacidad natural de escoger a Dios, ¿qué podemos responder entonces a ese concepto, mis hermanos? Si el hombre tiene la capacidad natural de escoger a Dios, la respuesta es no, hermanos.
el hombre no está capacitado. No tiene la voluntad de escoger a Dios. ¿Por qué? Porque evidentemente la clara enseñanza de las Escrituras, dichas en muchos pasajes y dichas en las propias palabras de nuestro Señor Jesucristo, en Juan 6:44, mis hermanos, nos dice que nadie puede venir a Él, nadie puede venir a Cristo sin que el Padre que lo envió no lo trajere. ¿Ven eso allí? El hombre no está capacitado para venir a Dios. Tiene que ser traído por el Padre al Hijo. En Juan 5:40 también Cristo dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Además de que el hombre no puede hacerlo, no está capacitado naturalmente para venir a Dios, hermanos, el hombre no quiere venir a Cristo. El hombre en su oscuridad no quiere venir a Cristo. ¿Y por qué no quiere? ¿Por qué no puede hacerlo, mis hermanos? Porque en su estado caído es un esclavo del pecado. Es un esclavo del pecado. Y por naturaleza no quiere a Dios. No quiere saber nada, absolutamente nada de Dios. En otras palabras, en su estado caído no le permite querer ni procurar su salvación. Y miren cómo lo dice el artículo 3 de este capítulo 9, que habla de ese estado caído. Recuerden que ya vimos el concepto del hombre que tiene una libre voluntad. Esa libre voluntad tenía la capacidad en su estado de inocencia de agradar a Dios, pero ¿qué sucedió? El hombre decidió pecar. Ahora en su estado caído, esa voluntad, mire lo que dice el artículo 3. Dice, el hombre por su caída, en un estado de pecado, miren esto, ha perdido enteramente toda capacidad de la voluntad para cualquier bien espiritual que acompañe la salvación. Por tanto, como hombre natural que está completamente opuesto a este bien y muerto en pecado, ¿qué dice? No puede, por sus propias fuerzas, convertirse a sí mismo o prepararse para ello. En otras palabras, hermanos, hemos perdido cualquier deseo que pudiésemos tener para con Dios. ¿Debido a qué? Debido al pecado. Como dijo un siervo de Dios, si tenemos un libre albedrío, hablando de este concepto, es una maldición. Porque si solo podemos elegir según nuestros deseos, elegimos el pecado y quedamos sujetos al juicio de Dios. Entonces, hermanos, si partimos de la premisa de que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, es obvio que el hombre entonces, en ese libre albedrío, no tiene la capacidad natural de escoger a Dios y el bien. No la tiene. Efesios 2, versículo 1 dice Pablo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Ven? El hombre murió, hermanos, cuando pecó. Y eso implica una incapacidad total de escoger a Dios. Romanos 3, versículo 10 al 12 lo dice aún más claro allí. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda. ¿Qué más dice? No hay quien busque a Dios. Ahí está. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. ¿Qué más dice? No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, dice la palabra de Dios. Repito, el hombre está incapacitado para hacer lo que es bueno. Sus obras son inútiles delante de Dios. No entiende el camino de la salvación, del bien, lo que es bueno. No lo entiende. Y quiero que quede esto lo más claro posible, hermanos. Como dije, el hombre sigue siendo libre y responsable, escogiendo y rehusando en el caso que lo prefiere. Pero si preguntamos, ¿el hombre tiene el libre albedrío de escoger a Dios? La respuesta es no, no tiene, no está capacitado.
Agustín lo dijo de la siguiente manera: aunque todavía tenemos una voluntad libre, hemos perdido nuestra libertad real. ¿Y qué es la libertad real? Es la libertad o el poder de elegir a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Hemos perdido eso. Jonathan Edwards también lo dice de la siguiente manera: como seres humanos caídos, retenemos una libertad natural o el poder de actuar de acuerdo con nuestros deseos, pero perdemos la libertad moral. Y esa libertad moral es la que incluye la predisposición, la inclinación, el deseo del alma hacia la justicia. Hermanos, esa tendencia hacia el bien, esa tendencia hacia la justicia y finalmente hacia Dios fue lo que se perdió en la caída, con el pecado. Hemos perdido cualquier deseo para con Dios. Y la caída fue tan radical, hermanos, que la consecuencia es que el hombre está en una prisión entonces. Como dije, el hombre está esclavo de sus pecados. Está atado a sus pecados. Y la única manera, hermanos, de nosotros salir de esa esclavitud, de esa prisión, es hasta que Dios, por medio de su obra regeneradora, nos ponga en libertad. Solamente, hermanos, es Dios obrando en cada uno de nosotros que nosotros podemos salir de esa esclavitud de nuestros pecados. Hasta que el Espíritu Santo nos transforme en nuestros corazones, no tendremos ningún deseo por Cristo. El hombre natural no desea a Cristo. Sin ese deseo puesto por Dios en nuestros corazones, no elegiríamos a Cristo. No lo haríamos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el pecador no regenerado no desea a Cristo. No lo desea. Nunca escogerá a Cristo en su vida. El pecador no regenerado necesita una obra de Dios en tu vida. Dios debe despertar nuestras almas de esa muerte espiritual y darnos ese deseo por Cristo. Es allí que nos vamos a sentir o nos sentimos inclinados por Cristo Jesús. Es allí que podemos elegir libremente a Cristo. Y eso es lo que precisamente lo que hace Dios en la regeneración, hermanos. Transforma, cambia nuestros deseos para que libremente nos arrepintamos de nuestros pecados y deseemos a Cristo para ser salvos. ¿Vieron eso? Ni siquiera Dios, hermanos, al transformarnos nos obliga a Cristo, ir a Cristo. No, libremente, debido a esa transformación, es que podemos ir a Cristo, libremente. Pero debido a esa transformación que Dios ha hecho en nuestros corazones. Y eso es lo que dice el artículo 4 allí, hermanos, también. Mire, cuando Dios convierte a un pecador, ¿y qué dice? Y lo traslada al estado de gracia, ¿lo libra de qué? De su esclavitud natural bajo el pecado. Y por su sola gracia, ¿qué dice? Lo capacita para querer y hacer libremente lo que es espiritualmente bueno. ¿Vieron eso allí? Sin embargo, dice el artículo 4, por causa de sus corrupciones remanentes, no quiere ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, sino también lo que es malo. Por un lado, hermanos, una persona solo podrá escoger a Cristo hasta que Dios convierta su corazón y lo traslade a ese estado de gracia. Hasta que Dios lo transforme y cambie sus deseos. Dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios produce un nuevo querer desde afuera del hombre por su gracia soberana, y eso le permite entonces al hombre entender su verdadero estado caído y querer volverse a Dios. Podemos decir entonces que la diferencia entre el hombre no regenerado y el hombre que ha conocido la gracia de Dios en la salvación en Cristo Jesús es de habilidad y no de libertad.
¿A qué me refiero con esto, hermanos? Que ciertamente ambos hombres están libres para hacer lo que quieren. Pero solo uno, al ser transformado por Dios, por la gracia de Dios, es capaz de hacer el bien. ¿Sí me entendieron allí? Pero en segundo lugar, como leímos, la confesión dice que no es perfectamente. Porque todavía, como dice la confesión, nos quedan unos pecados remanentes. Pecados que dice allí que nos impide perfectamente o únicamente escoger lo bueno, sino también lo malo. Dice Romanos 7, versículos 15 al 22, hablando Pablo precisamente de esto. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y dice en el versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pablo está consciente de eso. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Hermanos, lo que Pablo está describiendo aquí es lo que nos sucede a todos nosotros. Es lo que experimentamos todos nosotros. A nosotros ser regenerados por Dios, hay un deseo, hay un nuevo deseo de querer agradar a Dios, ¿o no? Hay una inclinación ahora para agradar a Dios, antes que no lo teníamos. Pero ese deseo, hermanos, ese deseo presente no siempre triunfa. ¿Por qué? Porque todavía hay pecados dentro de nosotros. Ciertamente, hermanos, el pecado ya a nosotros no nos domina, ya no es nuestro amo. Pero todavía siguen pecados morando en nosotros. Y como sabemos, es una lucha diaria, ¿verdad que sí? Es una lucha diaria. Esos son los pecados con que luchamos diariamente y oramos al Señor para que por su obra santificadora nos libre paulatinamente de esos pecados que antes dominaban nuestras vidas. Pero es allí, hermanos, que el creyente tiene la esperanza entonces de que hay algo que nos dice la palabra de Dios, que estamos seguros de que la obra que comenzó Dios en nosotros, Él la va a perfeccionar hasta el día de ¿quién? Hasta el día de Jesucristo. Amén. Maravillosa salvación, hermanos. Por eso, en último lugar, aún hay más esperanza para nosotros, sus hijos. Porque esa voluntad, hermanos, como todo, será perfeccionada. Esa voluntad será perfeccionada. Mire el artículo 5. Dice, la voluntad del hombre es hecha perfecta, y miren esto, hermanos, e inmutablemente libre. ¿Qué significa inmutable, hermanos? Que no va a cambiar. Y miren lo que dice al lado, inmutablemente libre, ¿para qué? Para el bien únicamente, solo en el estado de gracia, de gloria, el estado de gloria. Maravilloso, ¿verdad? Miren lo que dice Efesios 4, versículo 13, en el contexto del crecimiento en Cristo. Dice Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, el creyente glorificado será como Cristo y no podrá pecar. Su voluntad será inmutablemente libre para elegir únicamente el bien. ¿No es eso maravilloso? Hermanos, el hombre glorificado no podrá pecar voluntariamente. Maravilloso, ¿verdad? Wow. Observemos, para ir ya terminando, cómo Agustín pudo resumir todos estos estados de manera breve, hermanos. Él dice allí, Adán en inocencia, en ese estado inestable como vimos, ¿qué podía hacer Adán? Podía pecar y no pecar, ¿verdad? ¿Qué pasó? Adán pecó. El hombre caído, en ese estado caído,
no puede no pecar, es decir, o solo peca. ¿Sí? Ahora, el hombre degenerado puede pecar y no pecar. Pero el hombre glorificado, hermanos, no puede pecar. No podrá pecar. Y saben que esa es la cumbre de nuestra libertad. Cuando estemos en gloria con Dios. ¿Qué vimos hoy entonces? El hombre tiene siempre capacidad para elegir. Fuimos creados con voluntades libres, en primer lugar. En segundo lugar, que los seres humanos caídos tienen una voluntad libre, carecen de esa libertad real, es decir, la de escoger a Cristo naturalmente. No estamos capacitados para escoger a Cristo hasta que Dios obre en nuestras vidas. Tenemos una libertad natural, pero no tenemos una libertad moral. No podemos escoger a Dios entonces. En tercer lugar, vimos que el hombre podía pecar y no pecar. Su voluntad era inestable. El hombre decidió pecar entonces. En la conversión, en la transformación que hace Dios en nuestros corazones, Dios cambia la predisposición de nuestros corazones y siembra en nosotros o nos da un nuevo deseo hacia Él. Solamente por la obra maravillosa de nuestro Dios. Y finalmente, hermanos, esa voluntad será perfecta cuando estemos en gloria con nuestro Señor. Hasta aquí hemos visto entonces este tema controversial de lo que es el libre albedrío. Espero que haya quedado más claro. La semana que viene, si Dios lo permite, hermanos, esta doctrina, por supuesto, está conectada con este libre albedrío que es el llamamiento eficaz. Es el acto de Dios Padre en el que, hablando mediante la proclamación humana del Evangelio, llama a la persona hacia sí mismo de tal manera que ella pueda responder con fe salvadora. El llamamiento eficaz. Amén. Así que vamos a orar al Señor entonces y demos gloria a su nombre y por este tiempo que pudimos abrir su palabra y entender esta verdad maravillosa en nuestras vidas. Oremos al Señor. Señor, gracias te damos. Llévate toda la gloria, Padre. Tú eres el Dios que obra desde el principio hasta el final de nuestra salvación. Padre, te damos las gracias, Señor, por permitir que hayamos escuchado el Evangelio en nuestras vidas y poder en tu gracia, en esa transformación que hace, Señor, en nuestros corazones, venir a Cristo. De otra manera, Señor, no tendríamos el deseo. No tendríamos, Señor, la capacidad para elegir a nuestro Señor. Gracias, Señor, te damos por ese Evangelio, por esa transformación que has hecho, por tu gracia, por tu misericordia en nosotros. Permítenos cada uno de nosotros atesorar estas verdades, oh Padre, a que vivamos a través de ellas. Que no solamente nos quedemos con esta media hora, Señor, de clase, sino que escudriñemos, que vayamos a tu palabra, Señor, y aún más confirmemos estas verdades en nuestras vidas. Te lo pedimos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.